Queremos orar ante la gloriosa presencia de nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús. Y queremos orar con propiedad, tal como la palabra de Dios va dándonos indicaciones apropiadas. Y si mientras tenemos voz para cantar, aquí también hay una indicación mientras tenemos voz. También para llevar a cabo ante el trono de la gracia. Evangelio de Mateo capítulo 26. Dando gracia al Señor por darnos hermosos momentos, hermosos tiempos para abrir las Escrituras y disfrutar de su infinita gracia. Evangelio de Mateo capítulo 26. Para compartir los versos 40 y 41. Dice de esta manera: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Hoy pudo haber sido, o en este momento es esta visita. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Apocalipsis 1:13 dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro, ahí donde cada uno nos encontramos, de la manera como hoy estamos, de la manera como venimos hacia la casa del Señor. Vino luego a sus discípulos, hoy nosotros, los que están en pos de Cristo, detrás de Cristo, y los halló durmiendo. Esto era también profético, que Jesús podía encontrar de esta manera a muchos. Y dijo a Pedro, hoy ahí ponemos cada uno nuestro nombre. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Es una realidad presente. El verso 41 da un poco más de respaldo. ¿Por qué no hemos aprendido a velar lo suficiente? De la manera como es el deseo y la voluntad de Dios para cada uno. Dice aquí Jesús: velad y orad. Hoy, de la misma manera para nosotros, velad y orad. Para que no entréis en tentación, decía Jesús. Primer detalle muy importante. El espíritu a la verdad está dispuesto. Él desea clamar: Abba, Padre, papá, papá, cada rato. Pero la carne es débil. Ahí está el tema. Un día no venimos, o un día de oración no venimos, después ya no queremos seguir ese día. Unos días de culto de oración nos ausentamos y después ya no queremos orar más. No, yo voy a orar desde mi casa nomás. Y no siempre también eso es frecuente, ¿verdad? Ahí sigue, hay bastante actividad llenos de compromiso. Jesús dijo a una mujer: estás afanada y turbada con muchas cosas. Hay una cosa necesaria, pero no te estás dando cuenta. Uno de los motivos que nos pone aquí en la casa de nuestro Padre es el pedido de Jesús. Y principalmente por mi necesidad, por tu necesidad. Jesús habló vez tras vez de la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar vez tras vez, jueves tras jueves, días tras días. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Será para nosotros ahora? Sí, especialmente para este tiempo, hoy para nosotros. Una gran necesidad en cada vida, hermano. Una verdadera necesidad de doblar rodilla ante el trono de la gracia. Primeramente porque Él es nuestro Señor, nuestro glorioso Salvador. Luego, porque es el único que nos dejó bajo promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es el que regresa por nosotros. El Espíritu muy dispuesto a orar siempre. Pero excusas sobran para no orar. Como dice aquí, por la carne que es débil.
Lucas, el evangelista, en el capítulo 22, nos aclara un poco más los pasos a seguir en estas circunstancias, bajo estas situaciones. Lucas 22, el verso 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Es bastante sencillo, ¿verdad? Porque a veces queremos entender qué hacer, cómo resolver. Dormimos más de la cuenta. Oramos tan poco. Lucas dice: ¿por qué dormís? Levantaos. Tiene que haber una decisión. Para llegar a los cultos tiene que haber una decisión, si no, no venimos. Es una decisión firme delante del Señor. Y orad. Ahí está. Decía un hermano, la oración aprendemos orando. No hay otra manera. Pero me gustó lo que los discípulos decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a velar, ¿verdad? Enséñanos a orar, Señor. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Creíamos que la situación y circunstancia penosa, fuerte, es solo para mí. Pedro dice: en realidad esto acontece alrededor a todos los hermanos. Más o menos como diciéndonos, cada uno va entrando en turno, en diferentes momentos. Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, cerca de nuestro Maestro. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ejemplo os he dado. Si abrimos Génesis, podemos abrir solo una referencia, Génesis 3:1, para mirar que esta escena comenzó en aquellos tiempos. No es nuevo. No fue nuevo en los días de Jesús. Cuanto más para con nosotros. Está bien vigente. En el libro de las consumaciones, recién ahí revela hasta dónde llega esta actividad y esta escena del enemigo. Génesis 3 y el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. La tentación y la primera caída, podemos decir, del hombre. No fue la primera y la última. La tentación continuó, sigue, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Solo que cuando hubo esta caída también hubo una promesa de redención. Y ahí nos levantamos de vuelta. Y ahí seguimos adelante y fortalecidos en el Señor. Por eso cuando miramos Marcos 1, esta porción del verso 13, decía: estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. De la manera como también somos tentados por el mismo enemigo que tentó a Jesús, que buscó tumbar a Jesús, que buscó tomar ventaja sobre Jesús. Dice de Jesús: y estaba con las fieras. Aquel que no tiene otro propósito, sino más bien devorar al Hijo de Dios. Cuanto más nuestros días, cuanto más nuestro tiempo. Pero dice aquí: y los ángeles les servían. Aquellos espíritus ministradores, dice en Hebreos, que Dios envió para ayudar a aquellos que han de ser herederos de la vida y de la gloria eterna. La misma escena, el mismo aspecto, el mismo tiempo. Santiago 1:14. ¿Hacia dónde va a trabajar y en qué sentido va a actuar esta obra enemiga? Santiago 1 y el verso 14. Agreguemos el verso 13 para que tenga mejor sentido esta lectura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el sentido que no diga: Dios me tienta, Dios me tentó. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Ahí está en el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
ahí está aliado el enemigo. En esa parte que la palabra de Dios decía, la carne. Ahí él va a estar bastante prendido si le damos lugar, si no velamos, si no oramos siempre. Por eso podemos decir, la dirección divina, bajo el mandato de Dios, doblamos rodilla ante el trono de la gracia.